El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. ¿Tú qué sabes acerca de la esterilización en tus animales de compañía? ¿Crees que es una buena medida? ¿Sabes en qué momento realizar esta cirugía y cuáles serían los beneficios en la salud de tus hembras? Acompáñanos a conocer la historia de Julieta, una hembra de raza antiguo pastor inglés que llega a la clínica veterinaria con muchas dudas sobre esta cirugía. Esto es Clínica de Animales, comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también que pueden ver este y otros capítulos de la temporada ingresando en nuestro canal de YouTube. Para comenzar este programa, conozcamos la historia de Julieta, una hembra de raza antiguo pastor inglés que llega a la clínica veterinaria porque comenzó a presentar distintos síntomas que preocuparon a sus dueños. Así es que vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Julieta es para mí como mi hija. La tengo desde que tenía 3 meses. Es la más consentida. Yo y Julieta somos muy unidos. Siempre ha estado conmigo. En mi casa todos la miman. Es una perrita muy querida por toda mi familia. Traje a Julieta al médico veterinario porque estaba presentando inflamación en sus pezones. También estaba teniendo secreción de la vulva. La noto como pesada ella. Los dueños llegaron aquí a la consulta porque le notaban secreción en la vulva a Julieta. Entonces estaban un poco alarmados. Puede significar como varios diagnósticos. Pensábamos que podía ser alguna infección de útero, alguna vaginitis, alguna piómetra, o también pensamos en el caso de una pseudogestación, que se da cuando las perritas psicológicamente parece como si estuvieran gestantes, pero realmente no lo están. Mi mamá me dijo que puede ser que esté esperando bebés, porque lo que sucedió fue que en el otro veterinario me dijeron que, bueno, yo la quería esterilizar, me dijeron que sí se podía, pero que era como más conveniente porque ellos le tienden a darles una enfermedad. Puedes darle cáncer, me parece, me dijo el veterinario. Entonces me dijeron que sería como, podría ser recomendable que la cruzara una vez y después ya la podría llegar a esterilizar. Es importante mencionar, en el caso de Julieta, los dueños nos referían que pues su intención era esterilizarlas, pero otro médico les comentó que debía de tener bebés por lo menos una vez en su vida. De ahí que apenas ahorita que tiene 4 años ya la estén como cruzando. Entonces es muy importante aclarar que las hembras, en general los perritos, no necesitan tener forzosamente crías, pueden esterilizarse sin ningún problema y mientras más jóvenes lo hagan, pues es muchísimo mejor para ellos. La verdad entré en pánico porque, como digo, Julieta es mi todo. Y dije, bueno, pues no sé, voy a intentarlo. Entonces estuve viendo, checando, conociendo a muchos perritos, hasta que conocí a uno que me cayó bien. La llevé un par de veces nada más, en verdad. No creo que sea eso, porque pues en sí nada más son 2 días los que estuvo con el otro perrito. Lo que tenemos que hacer con Julieta es hacer una serie de exámenes para llegar al diagnóstico correcto y saber si está esperando perritos o no. Los exámenes que vamos a hacer con Julieta es una placa radiográfica y un ultrasonido para ver qué información nos puede arrojar y llegar a su diagnóstico. Esta es la placa de Julieta, es una placa radiográfica de abdomen.
Existen muchos mitos, incluso a veces hasta opiniones encontradas con respecto a la esterilización temprana de las hembras, como fue en el caso de Julieta. Su propietario, su mismo médico veterinario, le recomendó que tuviera primero una camada, que se cruzara una vez para evitar problemas de salud futuros. Sin embargo, hay estudios que comprueban que si se esteriliza a las hembras antes de su primer celo, reducimos hasta en un 90% los riesgos de que tengan algún tumor en un futuro en ovarios o en su aparato reproductor por cuestiones hormonales. Entonces, la recomendación de nosotros en Clínica de Animales es que siempre esterilicen lo antes posible a sus hembras para evitar complicaciones futuras. En estos momentos van a someter a esta perrita, a esta pequeña, a unos análisis para ver cuál es este padecimiento que tiene, ya que está presentando secreciones en glándulas mamarias y en su vulva. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca de la historia de Julieta. Traje a Julieta al médico veterinario porque estaba presentando inflamación en sus pezones. Pensábamos que podía ser alguna infección de útero, alguna vaginitis, alguna piómetra, o también pensamos en el caso de una pseudogestación. Los exámenes que vamos a hacer con Julieta es una placa radiográfica y un ultrasonido para ver qué información nos puede arrojar y llegar a su diagnóstico. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Ahora vamos a ver las pruebas que le están realizando a Julieta, ya que sus propietarios temen por su estado de salud. Vamos a ver estas pruebas aquí en Clínica de Animales. Bueno, esta es la placa de Julieta. Es una placa radiográfica de abdomen donde, bueno, la hicimos para poder ver si Julieta está gestante o no. Entonces ya a la revisión de la placa logramos notar aquí esta línea blanca que se ve es una columna de uno de los bebés. Entonces, bueno, la placa no se nota todavía muy bien, por lo cual le vamos a hacer un ultrasonido, pero este fue como el indicio de que Julieta sí está gestante. Se alcanza a notar aquí una columna y por esta parte un cráneo y otro cráneo por acá. Entonces, aquí hay otro cráneo. Tenemos que hacer bien el ultrasonido para saber bien cuántos bebés tiene Julieta y más o menos calcular la fecha de su parto. Ahora, ya que le sacaron la placa, resulta que, bueno, se alcanza a apreciar ahí que son cuatro productos los que tiene. Resulta que ahora sí está gestante mi perrita Julieta. Descartamos las infecciones y descartamos la pseudogestación. Y bueno, lo que tenemos es que Julieta está gestante. Lo que hicimos posteriormente fue tomar un ultrasonido para darnos una idea mayor de cuántos perritos vienen, calcular cuántos días tiene Julieta de gestación y más o menos cuántos días le faltan para parir. Estamos en el ultrasonido de Julieta. Lo que queremos es saber que los cachorros están vivos, que se están moviendo y pues darnos una idea de cuántos perritos va a tener esta pequeña. Es importante recordar que los cachorros son los que nos dan la señal. A Julieta le van a dar la señal de que ya quieren nacer. Entonces ellos al momento de no tener espacio son los que van a empezar a pedir que ya quieren salir. Aquí alcanzamos a notar las columnas en la pantalla del ultrasonido. Y hay uno que se está moviendo. Y se alcanza a ver otra columna. Ya se empiezan a amontonar. Ya falta muy poquito, ya los perritos empiezan a acercarse más hacia abajo y empiezan a tener más movimiento. Con el ultrasonido y las fechas que nos dieron los dueños, llegamos a la conclusión de que Julieta está más o menos como en el día 59 de gestación. Regularmente las gestaciones duran de 60 a 63 días, entonces estamos hablando de que a Julieta le faltan más o menos 4 días para que pueda tener a los perritos.
Yo creo que cuando se lo comenta a mi mamá se los va a querer quedar todos porque ella me dijo, me los voy a quedar todos porque no quiero que sufran de nada. Pero pues no sé, es algo, la verdad es un reto tener uno, te imaginas 4. Ahorita su salud de Julieta es buena, está alimentándose de la manera adecuada y los cachorros están muy bien, tienen buen tamaño y vienen en una buena posición para el parto. A veces también optamos por desparasitar, porque los parásitos se pasan vía placentaria a los bebés. Entonces, en este caso, pues con Julieta ya no se pudieron hacer esos procedimientos ni esos manejos. Yo creo que hasta yo me voy a querer quedar con los perritos, porque son muchos casos los que he visto de abandono, de que no tienen idea de la magnitud de un perro o lo que conlleva tener un perro como ella. Son muchos cuidados, el alimento. La verdad sí es todo un reto. Los cuidados básicos que le van a brindar a Julieta sus dueños en casa, pues es proporcionarle algún espacio cómodo donde ella no esté como a la vista de todos, que pueda estar un poquito aislada y que se sienta cómoda para poder ahí tener la labor de parto y tener a los bebés. Regularmente el día que va a ser el parto, las hembras dejan de comer y bajan muchísimo su actividad física y empiezan a estar ya más tiempo como echadas en el lugar donde eligieron para tener a los bebés. Entonces un indicativo sería la baja del apetito y la baja de movimiento de actividad. Siempre se lo digo, la quiero mucho y que todo va a salir bien, que me tiene a mí. Y bueno amigos, ahora afortunadamente los propietarios de Julieta estuvieron muy contentos porque a pesar de que pues, hubo percances durante su gestación, Julieta tuvo a varios cachorros. Ahí estamos viendo en estos momentos en las imágenes cómo está Julieta dando a luz a estos perritos. Y ahora, por supuesto, es muy importante que más adelante se esterilice a Julieta y saber en dónde van a quedar estos cachorritos, que por supuesto a sus propietarios les preocupa que tengan un muy buen hogar. Definitivamente siempre estaremos en favor de la esterilización. Si tienen alguna duda sobre este tema, recurran a su médico veterinario. No se queden nunca con una sola opinión si es que no están conformes con el diagnóstico o lo que les comentan los doctores. De nuestra parte, en la producción de Clínica de Animales, siempre les diremos que lo más recomendable para evitar la sobrepoblación canina y además proteger la salud de sus animales de compañía es la esterilización. Afortunadamente, aquí con Julieta no se trató del tumor que tanto temían sus propietarios al principio, sino estaba en estado gestante y ahora se está recuperando muy bien con sus cachorros y nos platicaban que de hecho más adelante la van a esterilizar. Siempre será una opción y yo diría que incluso una opción de cuánto queremos a nuestros animales de compañía esterilizarlos a tiempo, a las hembras y a los machos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.